brujo y bruja poderosa. Espero que hoy donde estés tu vida esté llena de magia. Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de mi podcast Abracadabra, en donde vas a encontrar mucha sanación y muchos temas muy interesantes de la magia. Entonces, bienvenido. Este episodio número 1 se llama Una historia muy personal. Seguramente si ya me conoces, sabes que he compartido en mis redes mis procesos de sanación. Quiero que veas la perspectiva desde donde te voy a compartir estas herramientas mágicas de sanación. Y en este episodio quiero desnudarme y que conozcas más de mí. Mi nombre es Jennifer, pero para ti soy Jen. Tengo 28 años, soy Piscis, ya te imaginarás ahí como que medio sensible la cosa. Estudié criminología, esa es mi licenciatura y me vas a decir, ¿qué haces aquí compartiendo esto? Bueno, ahí te voy a contar un poco de qué. Actualmente estoy estudiando ciencias del comportamiento humano y me considero una brujita. En toda esta parte mágica descubrí que para poder manifestar, para poder atraer magia, necesitaba trabajar en mí, en mi merecimiento, en reconocer mi sombra, en integrarla y trabajar mi luz o mis dones. Es por eso que hoy quiero contarte toda esta historia. Además de eso, siempre he sido una niña que le ha gustado mucho estudiar. Me gusta mucho la parte de leer, de conocer más a fondo de las cosas y analizarlas desde muchas perspectivas para poder crear mi propio ángulo o criterio de la situación o de lo que esté conociendo. Y en toda esta parte, pues, yo te pregunté por ahí en redes sociales qué es lo que querías conocer acerca de mi proceso y voy a tocar puntos de aquellos que me hicieron esas preguntas. El primer punto es que en toda esta parte, porque hoy estoy compartiendo lo que comparto, y fue porque algunos ya saben esta historia, pero los que no, ahí les va, me detectan glaucoma y comienzo con dolores muy fuertes o episodios muy fuertes de dolor, los cuales me dejaban como por lapsos de tiempo sin ver. Entonces, después de eso, empecé a buscar herramientas que me ayudaran a gestionar ese dolor porque médicamente con el dolor no había nada que hacer más que ponerte tus gotitas y esperar o a que no me quedara ciega o a que en una de esas crisis pues no perdiera la vista, ¿no? Entonces, un tiempo atrás yo ya me habían regalado como mi primer tarot, el cual pues obviamente empecé como a conectar, a leerlo de forma intuitiva. Y conocí una de las primeras herramientas que fue muy contributiva y mágica para mí, que fue el Reiki. El Reiki me ayudó a bajar todos los episodios de dolor, pero también me mostró aquello que tenía que trabajar. Dentro de ese periodo, antes de toda esta parte de lo que fue como el parteaguas de mi vida, que fue la parte del glaucoma, un tiempo atrás, pues yo estaba como en una situación económica no muy buena. Fui mamá por primera vez y esa parte fue como algo que también mostró muchas cosas de mí, ¿no? Tenía un proceso de ser mamá en el cual no hubo una depresión posparto como tal, pero sí estaba como muy sola, estaba solo con mi hijo y pues de ahí siempre me cuestionaba cuál era el propósito de mi vida, porque a pesar de que había estudiado criminología, a pesar de que tenía una familia y estaba como criando a mi hijo, me llevó a cuestionarme como muchas áreas de mi vida y de saber si realmente estaba donde quería estar, ¿no? No me refiero como a la parte de mi familia, sino que me refiero a la parte de a lo que me estaba dedicando, ¿no? Me sentía como una persona sin éxito, una persona que no tenía pues nada más que ofrecerle a su familia, que eso es mucho obviamente, pero sí había como cosas que no hacían clic conmigo.
¿no? La criminología para mí fue algo muy padre, algo que quise estudiar desde hace mucho y fue como también un parteaguas al darme cuenta de toda la parte del humano y de su comportamiento y desde dónde a veces, o sea, desde qué procesos a veces tomamos decisiones que incluso pueden cambiar nuestra vida y la de todos a nuestro alrededor. Entonces, nunca ejercí, pero dentro de esta parte que fue el servicio social, pues vi historias como muy cercanas de personas, bueno, no muy cercanas, sino muy de cerca más bien, la parte de los reclusorios y todo esto, que me llevó a cuestionarme ahí si realmente quería dedicarme a eso, si realmente quería trabajar con esa energía. Obviamente en ese tiempo pues yo no conocía nada de energías ni nada por el estilo. También ahí fue como mi primer acercamiento a Reiki, porque la persona que estaba a mi cargo me dio Reiki y fue como algo muy maravilloso, muy mágico. No sabía qué era, pero simplemente lo recibí y ahora sé que es energía, que así se siente la energía, y fue algo que también me llevó a cuestionarme si la parte que conocía del mundo era totalmente real. Entonces, después de eso, pues comienzo a hacer como estos cuestionamientos, a no saber a qué dedicarme. Me empecé a compartir mi vida de mamá en unos blogs, me encanta toda la parte de redes sociales y pues en toda esta parte me doy cuenta que tengo una sombra muy grande que es mi hijo, ¿no? Mi espejo, mi todo, y que obviamente hoy entiendo que él absorbe como esponja todos los procesos que yo vivo. En esta parte pues me da miedo cuando ya llego al punto de que me detectan glaucoma, me da mucho miedo la muerte, me da ansiedad, me da muchas cosas, me da miedo el quedarme sola, el depender de alguien, ¿no? Y desde esta perspectiva me doy cuenta que todo eso, ese miedo pues radica dentro de mí. Radica de miedos no solo al depender de alguien, sino a cosas que están como mucho más profundas, incrustadas. Y entonces ahí es cuando comienzo con estas herramientas, comienzo este proceso de sanación y depuración. Comienzo con lo más conocido como la noche del alma, en un día donde el ego se fractura y donde sientes que mueres y una parte literal de ti muere. Bueno, no literal, creo que sí puede ser como un poco metafórico, pero sí también literal, muere para darle paso a otro, ¿no? Comienzo a mejorar pues esta parte, me embarazo por segunda vez, comienzo a conocer como muchas más herramientas. Una de ellas es la meditación, que me mantiene tranquila, en paz, que comienzo a conocerme, a conocer hechos de mi vida que tenía como muy guardados, apegos, entre otras cosas. Entonces, cuando tengo mi segundo embarazo me doy cuenta que las mujeres teníamos que empoderarnos, empoderar nuestro cuerpo, nuestros procesos. Comienzo con toda la parte de la ciclicidad uterina, comienzo a dar como este paso hacia allá, ¿no? En otra área de mi vida, como puede ser por ejemplo la económica, no estaba nada bien. Trabajaba mucho y trabajábamos mucho mi pareja y yo, y siempre eran como deudas y deudas tras deudas y cosas como ahí muy feas, ¿no? Y yo siempre decía, es que no quiero estar así. Yo ya sabía que no quiero estar así, pero no sabía hacia dónde ir, ¿no? No sabía como qué paso dar. Entonces, comienzo otro trabajo mientras estoy embarazada, durante 3 meses únicamente, y pues me dicen que se acabó el contrato y todo, pasó. Después de eso comienzo a hacer como mucha sanación cuando estoy embarazada, demasiada. Me liberó mucho a mi hija, me liberó de patrones, me doy cuenta desde qué puntos de vista tenía acerca de la pareja, del dinero, del amor, de la crianza, con respecto a mis linajes, tanto paterno como materno. Me doy cuenta que desde ese punto actúo y desde ese punto voy hacia pues criar, cuidar a mi familia y a mis hijos, ¿no? A todo lo que es mi pareja, el dinero. Me doy cuenta que cuando empiezo a trabajar internamente niña interior, que es un proceso doloroso pero muy liberador,
pues tengo como muchos temas arraigados, ¿no? Sobre todo en la parte de las heridas, bueno, siempre va a estar ahí, pero las heridas de aquellas con las que estaba actuando, tomando decisiones desde mi niña herida, tomando las riendas de mi vida desde esa niña herida y no creando mi realidad, o más bien creando mi realidad desde esa niña herida. Entonces, al ver todo esto y al conocer también la parte del linaje paterno, que también fue como un punto ahí medio fuerte, porque no, o sea, negaba totalmente pues la cuestión de que yo decía, no quiero trabajar este punto, pero no sabía por qué. Siempre he tenido como una desconexión muy grande. Irónicamente, porque mi energía es más masculina, pero irónicamente he tenido como esta parte de el desapego con mi linaje paterno. Entonces me doy cuenta que esto es un punto también muy importante en el proceso de sanación. Después de eso comienzo con la parte de compartir círculos. Me doy como esta tarea de pues capacitarme en círculos únicamente de mujeres en la sanación de útero, y al empezar a compartir poco a poco con mujeres desde 1, 2, 3 incluso eran las personas que estaban en mis círculos, me doy cuenta que me expando, que cuando ellas entraban en un proceso de sanación yo también lo hacía. Y comienzo a trabajar pues toda la parte de mi autoestima, de mi amor propio. Me doy cuenta que el darte 5 minutos pues no es amor propio, ¿no? Sino que engloba muchas cosas más, y pues viene desde ahí, ¿no? Desde toda esta. Las herramientas llegaron a mí como, yo les digo, como hilito así de media, porque era de que conocía una, la probaba, me servía y se me mostraba otra. Y se me mostraba, te estoy diciendo, de que veía, por ejemplo, las personas que comenzaba a tomar como sesiones con ellas y todo, y escuchaba así de que pues también doy sesiones de tal, y yo decía, ¿qué es eso? Y entonces me metía y llegaban sesiones y, herramientas y el tapping y la parte de las meditaciones y los registros akáshicos. Y entonces comienzo a ver que hay un mundo enorme de herramientas que siempre he pensado que todas son buenas, que todas tienen un propósito, que todas sirven si tú quieres. Entonces, después de esto, se acaba la parte de entrar como en este proceso introspectivo, y ahora pues a comenzar, ahora sí, a decir, ok, esto es lo que está y voy a empezar a sanar, ¿no? Comienza como toda esta parte, y ya después de que comienzo con estos procesos a tomar terapia, ¿no? Me doy cuenta que incluso mis primeras sesiones en terapia eran con mis hijos, no me daban ni el tiempo ni el espacio para mí, ¿no? Comienzo a sentir que es como que, ay Dios, ¿no? Un terremoto. Descubro en terapia también cosas que estaban bloqueadas en mi inconsciente, que estaban como muy profundas y que no sabía que tenía que trabajar. Y de ahí, pues, comienzo todo este periodo de sanación con diversas herramientas, con una psicóloga, y pues cada día vamos sanando más y más. No te voy a decir que es una historia trágica, pero sí te voy a decir que mi vida cambió completamente. Desde los puntos de vista que tengo respecto al dinero, a la pareja, a los hijos, a su crianza, todo cambió, ¿no? Mi realidad completamente cambió. Sé ahora, ya estoy segura y con confianza en mí misma, que eso es lo que me permite trabajar las manifestaciones, porque antes lo podía y decía y repetía y decretaba, pero no daba nada a mi vida, no llegaba, no habían medios, no estaba ahí como abierta y receptiva a sanar, ¿no? Entonces, después de eso, comienzo con un nivel diferente de conciencia y un nivel de recibir más, ¿no? Recibir y también dar y soltar, porque es todo un equilibrio, doy y recibo. Entonces me doy cuenta de toda esta parte, de cómo contribuyó a mi realidad y a la de mi familia, cómo todo se empezó a acomodar de una manera como bien distinta, bien diferente. Y
De ahí pues comienzo a desbloquear magnéticamente muchas cosas. Yo siempre he dicho que soy bendecidísima por Dios. Y esa parte es cuando me doy cuenta de todo esto, ¿no? A veces hay que pasar situaciones para que nos demos cuenta de. Hubo una pregunta como muy interesante que me hicieron y me dijeron, ¿cómo te diste cuenta o qué detonó para procesar todo o tener o tomar la iniciativa de un proceso de sanación? ¿Qué detonó? Que me di cuenta que no quería estar donde estaba, que quería un nivel más. Pero no te voy a decir que fue fácil, que fue como que algo que tomé y dejé y listo. Tomó tiempo y tomó esfuerzo, ¿no? Tanto un trabajo también conmigo y de decir, tengo que dar como ese paso para la sanación, para recibirme a esa sanación. Porque si podemos leer y decir, ya no quiero esta vida, pero si sigo repitiendo patrones, si sigo en las mismas conductas y pensamientos que nos dañan, pues vamos a estar ahí siempre. Tienes que hacer cosas diferentes para que tus resultados sean diferentes, sí o sí. Entonces, de ahí pues se deriva todo esto de una iniciativa, de un querer ser, de un sé que merezco más, sé que hay algo más grandioso para mí, lejos de lo que hoy veo en mi vida. Sé que siempre recibo más. Y es que a veces, aunque nosotros nos repitamos, sé que siempre recibo más, si dentro de nosotros no tenemos esta parte de apertura a abrirnos, a recibirlo, muy probablemente no va a llegar contigo. Entonces, eso es como una parte importante. Soy muy brujil, sí. Me encanta toda la parte de hierbas, de plantas, de naturaleza. Me encanta la parte mágica, el tarot, las runas, todo eso. Pero sé que si no trabajo en mí, ni las runas, ni el tarot, ni las plantas van a contribuirme. Porque no estoy abierta a recibir su energía. Simplemente por eso. Y pasa mucho, por ejemplo, con registros akáshicos, que abrimos y no veo nada, porque le estás echando mente, porque todo se engloba en esto que no has trabajado, porque no te permite recibir la energía del registro akáshico. Entonces, si tú estás en un proceso de sanación, si tú estás en un tema de sanación, haz las cosas diferente para que obtengas resultados diferentes. Si estás con una pareja que te violenta, que te engaña, que te es infiel, que no te valora, valórate tú y da ese paso. Trabaja en tu autoestima para dar ese paso. Si tienes temas económicos, si el dinero se te va, si no está ahí, trabaja en ti y en tu árbol, porque seguramente dentro de ti hay un bloqueo, una lealtad. Trabaja meramente en ti para que todo el exterior cambie. Somos un reflejo. Todo lo que hay a nuestro alrededor siempre es un reflejo de lo que hay aquí adentro. Situaciones buenas o malas siempre nos van a reflejar eso. ¿Vale? Entonces, este es un poquito de mi historia. Espero que te contribuya, que te ayude a dar como ese paso de sanación. En este podcast vamos a hablar desde esas sanaciones, pero también temas muy brujiles que tú sabes, como te lo he dicho, si trabajas en ti, te pueden contribuir muy cañón. ¿Vale? Te mando un abrazo, gracias por estar en Abracadabra, bienvenido, bienvenida nuevamente. Gracias por hacer magia conmigo y te mando un abrazote mágico. Bye.